Me habéis pedido mucho que haga este vídeo y recopile para vosotros los mejores ETFs de renta fija europea. ¿Cuáles son los mejores productos que yo veo? ¿Qué riesgos tienen? ¿Cuándo escoger uno? ¿Cuándo escoger otro? Y sobre todo entender cómo funcionan, para que estés cómodo con lo que llevas en cartera, que es al final lo que realmente importa. Voy a ir desde lo más básico hasta lo más profundo, pero sobre todo vamos a ir abordando dentro de cada producto distintas cosas, porque en un producto vamos a ver que a lo mejor tiene un mayor riesgo de crédito, bonos high yield, otros son bonos gubernamentales pero tienen mayor duración, por lo tanto pueden dar más rentabilidad en ciertos periodos. Vamos a ver distintas combinaciones, pero al final nos vamos a centrar en dos riesgos importantes que conlleva la renta fija y de dónde se deriva la rentabilidad de esta, porque al final a ti te van a pagar por soportar dos riesgos importantes, que son el riesgo de crédito y el riesgo de duración. El riesgo de crédito básicamente es el riesgo de que el emisor no te pague de vuelta, porque un bono, que al final es renta fija, es deuda, y la deuda la emite un emisor. El emisor puede ser un gobierno, puede ser Pepe el de abajo, o puede ser Pepito SL, puede ser el emisor que queramos. Obviamente, en función de la confianza que hay en este emisor, pues la calidad crediticia va a ser mayor o menor. Y el emisor, pues, emite estos bonos como si fuese un papel. De hecho, esto de atrás es un bono. Emite estos bonos y básicamente tú puedes coger y comprarlos. Y le pagas al emisor por esos bonos. Y tú, genial, oh, tengo un bono, oh, qué guay. ¿Y el bono qué te da? Para que tú lo pagues, porque tú no pagas cosas porque sí, no eres idiota. Entonces, ¿qué tienes que recibir para pagar ese bono? Pues imagínate que has comprado el bono a valor par, $1.000, y dices, ¿y qué recibo yo? Pues lo que te promete el emisor es devolverte el principal, esos $1.000, vamos a decir, dentro de 10 años. Y dices, vale, ¿y qué gano yo durante esos 10 años para que esperar a que me pagues en 10 años? Pues a lo mejor el emisor te dice, pues mira, te voy a dar un cupón del 5% todos los años. Y por tanto tú le estarás obteniendo una rentabilidad del 5% durante los 10 años hasta que te devuelvan el dinero, los $1.000, en el último año. Y aquí diréis, ostras, vale, ya sé cuál es mi rentabilidad a vencimiento. Efectivamente, la conocida Yield to Maturity o interés a vencimiento, o TIR, ¿de acuerdo? Esa Yield to Maturity sería un 5%. ¿Y por qué es un 5% igual que el cupón? Pues porque el precio al que compramos el bono, que son $1.000, es el mismo que vamos a recibir en el año 10. Por lo tanto, no hay ningún tipo de rentabilidad que se haya generado por la compra del bono y lo que hemos recibido a vencimiento, ¿verdad? Entregamos 1.000, pagamos el bono y en 10 años nos devuelven 1.000. ¿Cuál es la rentabilidad que hemos obtenido? El cupón, que nos van a pagar 5% todos los años. Por lo tanto, nuestra rentabilidad a vencimiento va a ser un 5%, o conocida como Yield to Maturity. Hay que diferenciar porque la gente no entiende muy bien lo que es la rentabilidad del cupón, que es una cosa, y luego la rentabilidad a vencimiento, que es otra. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que este bono no lo compramos a 1.000 pavos. Imaginad que el emisor, Pepito SL, no consigue colocar los bonos y nadie se los compra. Y yo digo, oye, Pepito, te doy 900 por el bono. Sigue dando un 5% de cupón, durante los 10 años, eso no cambia. Pero yo te doy 900, Pepito. Y Pepito dice, bueno, venga, vale. Pepito SL me vende el bono por 900, pero el valor principal que me va a devolver es $1.000 a vencimiento en 10 años. Entonces, en 10 años recuperaré $100 extra. Por lo tanto, mi rentabilidad ya no solo es el 5% del cupón, sino que es el 5% del cupón más la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta y los $1.000 que recibo en el año 100, que son $100. Esos $100 es una rentabilidad extra, por lo tanto la Yield to Maturity va a ser mayor, va a ser 5, algo por ciento, pero no va a ser 5%. Y aquí ya entendemos la diferencia entre el interés que vamos a ir viendo en toda la curva de tipos y un cupón normal, ¿vale? Porque si un bono lo compras a par y ya está, o sea, compras al mismo principal que vas a recibir, pues la única rentabilidad que obtienes es la del cupón. Pero cuando el precio en mercado es distinto, ya entonces la TIR puede variar. Y esa es la yield conocida como Yield to Maturity. Bien, esa Yield to Maturity, en función de cómo varíe, cómo suba y baje durante la vida del bono, va a afectar a nuestro precio del bono, porque así se tiene que igualar. Al final, si el interés sube, ¿por qué sube? Pues porque el precio del bono ha bajado, ¿verdad? Y por eso la relación que siempre nos dicen, cuando el precio del bono sube, el interés baja. Y cuando el precio del bono baja,
el interés sube. Os lo acabo de explicar aquí. Hemos dicho $900 ha bajado de 1.000 a 900, la yield to maturity ha subido de 5 a 5 y algo. Si hubiese subido el precio, en vez de ser 900, nos dice Pepito SL, oye, tengo mucha demanda de bonos, mejor te lo vendo por 1.100. Pues hubiese sido $1.100 y por tanto la yield to maturity sería menor del 5%, ¿verdad? Sería un 4, algo por ciento. ¿Por qué? Porque ya no solo vamos a obtener la rentabilidad del 5% del cupón, sino que además hemos pagado de más 1.100 sobre algo que en 10 años vamos a devolvernos 1.000. Por lo tanto, hemos sobrepagado, hemos pagado sobre par y por tanto nuestra rentabilidad es menor que la del cupón. Espero que esto se haya entendido, pero vamos a ir repasándolo poco a poco. La duración básicamente lo que va a medir es cuánto varía el precio del bono en función de estos cambios en la yield to maturity, en la TIR a vencimiento. Y por tanto, si tenemos un bono con mayor duración, pues se va a mover más en mercado, porque el precio va a ser más sensible a estos cambios en los tipos de interés. Y luego aparte, en el riesgo de crédito van a depender mucho los diferenciales. Si los diferenciales se mueven durante la vida del bono, lo que va a ocurrir es que en el mercado, pues nuestro precio del bono se va a mover de una forma u otra en función del riesgo que tengamos en nuestros bonos. Vale, lo vamos a ver todo con ejemplos. Yo sé que esto ha podido sonar súper confuso, pero poco a poco vamos a ir entendiéndolo a medida que vayamos avanzando en los distintos ETFs que os traigo hoy y que vamos a ver. Me preguntáis, ¿por qué? Seguro, estoy convencido que esto sale. ¿Por qué ETFs y no fondos? Bueno, lo primero, fondos está bien, ¿vale? Fondos está ok. Si queréis invertir en fondos de renta fija, me parece una buena opción. He hecho ETFs porque es lo que más me habéis pedido, ¿vale? De lo que he recopilado de mensajes, muchos se repetía el tema de ETFs de renta fija. Lo que pasa que sí que es verdad que hay una ventaja de los fondos a nivel persona física en España, ¿vale? Si me estás viendo desde España, pues, y eres residente en España, pues obviamente tienes lo que se denomina como traspaso de fondos, ¿verdad? Entonces todo lo que le ganes al fondo luego lo podrías traspasar sin tener que pagar IRPF ese año, sino que lo pagas cuando luego rescates a efectivo, ¿vale? Pero podrías ir traspasándolo entre fondos. Mientras que con los ETFs es como con las acciones. Cada vez que vendemos tenemos que declarar, ¿vale? Las ganancias. Entonces, fondos está ok, ETFs está ok, donde no me iría al inicio es a bonos individuales. ¿Por qué bonos individuales no? Pues porque si tú te vas a un bono individual, lo que puede pasar es que este riesgo de crédito, imagínate el emisor, tú coges un bono solo de Pepito SL y Pepito SL de repente no te paga. Y puedes haber perdido mucho dinero, ¿no? Entonces, esto obviamente te puede pasar con un bono, pero a lo mejor si tienes un fondo, un ETF que tiene varios bonos, pues es más difícil que te pase, porque sí, un bono puede entrar en impago, pero tienes más, entonces no te va a afectar de lleno en tu inversión, mientras que solamente inviertes en un bono, pues sí te puede afectar. Y una de las razones por la que hablo de ETFs de renta fija ahora es porque, como sabéis, me llegó el otro día un correo donde se detallaban los datos de empleo, qué está pasando con el empleo estadounidense, por qué todo el mundo está empezando a preocuparse, es hora de rotar a renta fija. Bueno, vi que era una temática muy demandada en este momento y es porque el patrocinador que te voy a presentar hoy de este vídeo es Zumito. Y muchas veces me preguntáis, oye Javier, ¿qué tipo de contenido lees? ¿Dónde te enteras de cierta información de los mercados, de las bolsas, de todo lo que está pasando? Y de forma sencilla, que tampoco sea muy pesado, porque sí, muchos leemos luego, yo personalmente luego leo análisis de JP Morgan, de KKR, de un montón de gestoras, pero también a veces me interesa ir leyendo la información día a día de lo que pasa de forma natural y sencilla, ¿no? Y que se entienda bien. Y creo que Zumito hace un trabajo espectacular con eso, así que si les quieres seguir y quieres recibir tu newsletter diaria de forma gratuita, te dejo abajo el link en la descripción y gracias Zumito por patrocinar este vídeo. Nos vamos a ir al buscador de JustETF. Si queréis tengo un tutorial sobre este buscador también completo en el canal y vamos a buscar los ETFs que os digo, vamos a buscar los ETFs de renta fija y vamos a ir comentando algunos y vamos a ir aprendiendo, sobre todo vamos a ir viendo distintos con riesgo de duración, distintos riesgo de crédito, etc. Y os voy a enseñar los que creo que son los mejores. Bien, nos vamos a ir a región y vamos a poner por ahora Europa. Y me diréis, Javier, ¿por qué en este vídeo no vemos ETFs estadounidenses? Bueno, pues porque he querido obviar por ahora en este vídeo el tema de la divisa. Si os gusta este vídeo y es apoyado, en el siguiente podremos ver ETFs o fondos de renta fija estadounidense o incluso mundial en otras divisas, porque aquí ya entra también otro impacto y otro riesgo, que es el riesgo divisa. Vale, ahora mismo, si yo me centro solo en renta fija europea denominada en euros, elimino ese riesgo divisa y por tanto solo me estoy centrando en el riesgo de crédito y en el riesgo de duración.
Así que bueno, para empezar, yo creo que es una aproximación interesante y luego ya, si queréis, vamos profundizando en más. Pero bueno, voy a centrarme en Europa, ¿no? Primero. Entonces, en euros, ¿vale? Para asegurarme voy a poner euros. Europa, ya fijaros que solamente me salen 131. Tipo de bono, esto no voy a poner nada. Madurez, como veis, ya me salen aquí los vencimientos. Y aquí diréis, ostras, ¿y el riesgo de duración cómo se mide? ¿Qué es? Bueno, ahora vamos a ir a ello, pero el riesgo de duración, para que os hagáis una idea, esto no es del todo correcto, pero se puede ser una aproximación, la duración va a estar cerca del vencimiento, ¿vale? Entonces, si cogemos un bono que es un bono a 10 años, pues sabemos que la duración va a estar cerca de 10. No va a ser 10, excepto en los bonos cupón cero. Los bonos cupón cero que no pagan cupón, sí que la duración es la misma que el vencimiento, es decir, un bono cupón cero, que no paga cupones, que simplemente lo compras a un precio 900 y te devuelven 1000 a vencimiento, pues ese bono, si es a 10 años y no paga cupón, lo que ocurre es que la duración es 10. Es la vida que le queda al bono, la duración, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el bono tiene cupón? Pues si el bono tiene cupón, lo que ocurre es que va a ser menor al vencimiento, cercano al vencimiento, pero menor. Entonces, por ejemplo, un bono a 10 años con un cupón del 3%, me lo invento, pues puede tener una duración a lo mejor cercana a 7, 8 años, ¿vale? Como veis, está cerca de 10 del vencimiento, pero no es el vencimiento, es un poco menos. Y entonces la duración va a ser importante porque va a ser, por así decirlo, la sensibilidad que vamos a tener a los movimientos en tipos de interés. Cuanta más duración, pues más volatilidad vamos a tener en nuestros bonos, más se va a poder mover el precio en mercado. Cuanta menos duración, menos se va a mover el precio en mercado, ¿vale? Y menos riesgo de duración tenemos. Y luego un truquito, si queréis, para iniciar es, si no sabes muy bien qué duración escoger, escoge la duración que se adapte a tu vencimiento. Es decir, si tú puedes invertir durante 3 años, tu objetivo de inversión son 3 años, pues máximo te deberías ir a duraciones de 3 años. Si tu objetivo de inversión son 5, pues te podrías ir a duraciones de 4 o 5 años. ¿Vale? Si tu duración objetivo son 1 año, pues no te vayas a más de duración de 1 año. Es una forma muy sencilla y aproximada de por lo menos tener una idea. Aquí en clasificación lo vamos a dejar como está, porque aquí es el crédito, pero vamos a ir viendo distintas cosas. Y estrategia lo voy a dejar como está, aunque luego voy a comentar los bonos a vencimiento, ¿vale? Que son bonos con un vencimiento específico, porque claro, aquí estamos viendo fondos y ETFs. Y he dicho antes, para empezar está mejor invertir en fondos y ETFs, no en bonos individuales. Pero sí que es verdad que el bono individual tiene algo, y es que el bono individual tú vas a ir viendo la frecuencia de pagos y a medida que pasa el tiempo, tu duración va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el vencimiento del bono va disminuyendo, se va acercando a vencimiento, va siendo cada vez menor vida la que le queda. Mientras que un ETF y un fondo van a mantener siempre la duración. Mucha gente me pregunta, pero Javier, si yo cojo un fondo o un ETF duración 5, lo cojo a 5 años y ya está, y lo dejo ahí el ETF durante 5 años. No, tienes que ser tú luego el que vaya poco a poco reduciendo la duración, porque si no, te tendrías que ir a uno de bonos a vencimiento objetivo, que tienen un vencimiento concreto, ETFs que dicen, pues mira, vence en 2028, puedes mirar más o menos la tira a vencimiento, la yield to maturity que te va a dar a vencimiento, el interés a vencimiento, saber más o menos cuánto le vas a sacar y saber la duración que estás asumiendo. Y si hasta 2028 puedes asumir esa duración, pues entonces genial. Y ya a 2028 pues se terminará. Pero en cambio los ETFs normales lo que van a hacer es mantener esa duración objetivo constantemente, ¿de acuerdo? Así que tienes que saber eso. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Como ves, en este listado ya solo nos salen 131 bonos. Y voy a poner de todas formas en el método, todos los bonos, esto ya es una cosa que no depende de renta fija, sino que es más bien de ETFs. Pero bueno, los que sigáis el canal, sabéis que un ETF, igual que un fondo también, ¿vale? Puede ser de acumulación o de distribución. Acumulación es básicamente que reinvierte los dividendos y distribución es que los paga. Entonces, un ETF de renta fija normalmente va a recibir cupones de los bonos que tiene. Es decir, va a recibir esos flujos. Tú puedes decidir si te los reinvierta en el ETF, se vuelven a meter dentro del ETF y por tanto la rentabilidad se te va a poner dentro del precio de la posición, o que te los distribuyan, que te los manden como pagos, como dividendos. Entonces va a haber una tributación como si fuese un dividendo cada vez que te distribuyen, pero vas a tener ese flujo constante de dinero. La rentabilidad total va a ser la misma, lo que pasa, bueno, obviamente en el caso en el que se reinvierten, pues obviamente si tú reinviertes dentro de la posición puedes hacer ese efecto compuesto, mientras que si te lo sacan y te lo reparten, pues el efecto compuesto si no lo reinviertes se va perdiendo. ¿Vale? Pero bueno, eso ya depende del gusto. Hay gente que dice, oye, pues mira, yo quiero que simplemente el ETF vaya ganando más rentabilidad dentro de la posición porque se reinviertan lo que genera. Y otros dicen, oye, pues mira, yo prefiero un flujo y quiero que me pague el ETF estos dividendos, ¿no? Por ahora lo voy a poner en distribución todo para acotar la búsqueda, porque al ser de renta fija suele ser lo más demandado. Pero a ver,
todos los tienes en formato acumulación, ¿vale? Simplemente es poner el ETF y te lo voy a enseñar. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con este primero, iShares Core Euro Government Bond UCITS, que nos aparece aquí que tiene un patrimonio de 5.000 millones, unos gastos de 0,07%. Vamos a darle y como ves, aquí abajo seguro me aparece la versión de acumulación. Fíjate, aquí. Me aparece una versión muy parecida del mismo índice de acumulación, ¿vale? Entonces, va a replicar el mismo índice y es de acumulación, que se reinvierte, los dividendos se quedan dentro de la posición y no paga dividendos. Pero la rentabilidad va a ser la misma, ¿de acuerdo? Rentabilidad total. Entonces, este primer ETF que os voy a enseñar es un ETF que tiene una duración efectiva de 7 años, ¿vale? Te dice que, bueno, que invierte en bonos del Estado denominados en euros, emitidos dentro de los miembros de la zona euro, que se incluyen todos los vencimientos y que es clasificación Investment Grade. ¿Qué es Investment Grade? Bueno, vamos aquí un segundo a los Credit Ratings, porque esto lo tenemos que saber. Y es que los Credit Ratings son básicamente una nota, por resumirlo rápido, una nota que va a poner las agencias de calificación a la deuda de los distintos emisores, ¿vale? Entonces, normalmente todo lo que es Investment Grade sería categoría de, bueno, una categoría saludable, por así decirlo, para que se entienda. Y luego todo lo de abajo, todo lo que está por debajo de categoría Investment Grade sería especulativo. Entonces aquí va a entrar todo lo que es deuda de alto rendimiento, conocida como deuda basura, deuda high yield, tiene muchos nombres, ¿vale? Pero todo esto va a ser aquí, en especulativo. Entonces, como veis, estas son las notas. Normalmente emisores como Alemania, Estados Unidos, etc. están en el rango de AAA o AA, bueno, aunque sabéis que Estados Unidos lo bajaron a AA, creo, hace poco. Los bonos corporativos, que son los que emiten las empresas, vamos a encontrarlos con ratings normalmente de A o de BBB, etc. ¿Vale? Y luego todo lo que esté por debajo de BBB, pues vamos a estar en grado especulativo, y ahí es donde vamos a encontrar todo lo que es high yield o emisores que a lo mejor han impagado anteriormente o que no tienen un buen... o que tienen muchísima deuda, por ejemplo, en su balance, empresas que, bueno, están muy apalancadas, todo eso, pues al final hace que la nota pues sea menor, ¿no? Entonces, cuanto peor nota, más riesgo estás asumiendo. Cuanto mejor nota, menos riesgo estás asumiendo y por tanto la rentabilidad va a ser un poco menor que si te vas a más riesgo, ¿no? Eso ya depende un poco del riesgo que quieras asumir. Volviendo al ETF, ahora ya que hemos visto todo esto, si nos fijamos en este ETF iShares Core Euro Government Bond, que tan solo cuesta 0,07% al año y que dice que tiene, bueno, pues bonos del Estado en euros, del gobierno en distintas zonas de Europa, en euros, y que, básicamente son todo calidad por encima de Investment Grade, pero lleva una rentabilidad bastante pobre en el año. La rentabilidad la voy a mirar siempre en euros, porque todos los ETFs que voy a enseñar son en euros, ¿vale? Ya nos meteremos en tema de dólares en los siguientes vídeos. Y lo voy a poner con dividendos incluidos, porque como son ETFs de distribución, tengo que incluir los dividendos, ¿vale? Para ver la rentabilidad total. Y como vemos, pues en el año lleva tan solo un 0,30% de rentabilidad. Bastante pobre, ¿no? Los tipos de interés, vamos a ver de hecho la curva de tipos en Europa. Vamos a ver de los bonos AAA, ¿vale? Pero bueno, la podemos utilizar de referencia. Como vemos, los tipos en Europa a corto plazo están cerca del 2 y a largo plazo pues están un poquito más altos, pero ¿cómo es que este bono tan solo nos ha dado un 0,30%? Si miramos a un año, 0,83%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues aquí es donde tenemos que irnos a la ficha informativa. Le damos a clic a la ficha informativa y ya nos aparece aquí todo lo del ETF. Y como veis, aquí nos va a salir algo muy importante y es la duración, eso que os he comentado de la sensibilidad a tipos de interés. La duración efectiva es 7. Hemos hablado un poco antes de la duración, ¿vale? Pero bueno, ¿qué significa realmente tener una duración efectiva de 7,01? Pues significa que por cada movimiento de los tipos de interés del 1%, ¿de acuerdo? Ya sea positivo o negativo, vamos a mirar primero positivo, imagínate que los tipos de interés suben un 1%, entonces el precio de este ETF va a bajar en mercado un 7,01%. Si en cambio los tipos de interés bajasen un 1%, lo que ocurre es que el precio de este ETF subiría un 7,01% en mercado. Entonces, aquí ya algún espabilado habrá dicho, ostras, vale, entonces lo que me interesa es tener más duración, es decir, irme a duraciones más altas, 7, 10, 20 años, 16 años, vamos a ir viendo distintos ETFs de altas duraciones, me interesa irme a duraciones altas cuando los intereses caen, porque esto es un 1%, pero si bajan los intereses un 2%, ¿cuánto sube el precio del bono? Y si bajan un 3%, ¿cuánto sube el precio del bono? Entonces, me interesan altas duraciones cuando intereses bajan. Ahora bien,
para que los intereses bajen, no basta con que el Banco Central baje los tipos, porque hablamos de bonos que están en tramos superiores. Hablamos de bonos que, como veis, pues la mayoría están entre los 7 a 10 años, 5 a 7 años, 3 a 5 años. Entonces tienen que bajar los tipos a largo plazo para que este bono empiece a subir, o de medio o largo plazo aproximadamente. Y diréis, ostras, pero el Banco Central ha bajado los tipos de interés, ¿por qué este bono no se ha disparado? Si el BCE, el Banco Central Europeo, ha bajado los tipos. Bueno, pues porque el Banco Central Europeo baja los tipos interbancarios a muy corto plazo, pero no controla los tipos a largo plazo. Fijaros, la curva ha bajado aquí. No sé si podríamos mirar comparada con otra fecha. Fijaros, vamos a ver la curva el año pasado. Fijaros la curva cómo estaba. Fijaros la curva. Estaban los tipos de interés a corto plazo muy altos. Es la rosa, ¿vale? Rosa es 1 de febrero de 2024. Los tipos a corto plazo estaban altísimos porque el Banco Central Europeo había subido los tipos para luchar contra la inflación, pero los tipos de largo plazo estaban más bajos que los que están ahora. ¿Cómo puede ser? Entonces, esto, si lleváis siguiendo el canal durante los últimos 2-3 años, es algo que dijimos, que la curva se iba a desinvertir por el tramo corto. Y esto fue un gran error, porque mucha gente dijo, como el Banco Central va a recortar los tipos, me voy a bonos de duración 10 años, 15, 20, se hizo súper popular. De hecho, yo vi que los fondos entraron muchísimo dinero en el Vanguard 20 Plus, que son más de 20 años, es una barbaridad ese fondo, tiene una volatilidad mayor que lo que puede tener las acciones. Todo el mundo se fue a eso porque dijo, si yo tengo una duración de 20 y el Banco Central baja los tipos de interés, por cada 1% que baje, mi precio del bono sube un 20%. Error, gente, error. Error garrafal. El Banco Central no controla los tipos de interés a largo plazo. Y de hecho explicamos en varios informes que la curva se iba a desinvertir por el tramo corto, que es el que controlan los bancos centrales. Entonces, desinviertes el tramo corto bajando tipos, el Banco Central baja tipos y mira dónde ha dejado el tipo. Mira lo que ha bajado, ¡pum! Pero el tipo a largo plazo, ¿de qué depende? Pues depende de las perspectivas de crecimiento, de las perspectivas de inflación, de las perspectivas fiscales. Y de hecho, ¿por qué los intereses a largo plazo en Europa se han mantenido altos? Bueno, pues por todo lo que descuenta el mercado a nivel fiscal que va a llegar y de una inflación, un suelo de inflación que posiblemente a largo plazo sea más alto, ¿no? Esto no quiere decir que sea malo exponerse a altas duraciones. No, tiene mucho sentido. Puedes exponerte a altas duraciones cuando se desacelera la economía. Cuando va a haber una recesión o tú crees que la economía tiene riesgos de caer, ahí sí que te compensa irte a duraciones porque los intereses en momentos en los que la economía va mal caen. El interés es al final, el interés nominal al final es una combinación de crecimiento e inflación. Y en un entorno en el que hay una recesión, la inflación colapsa y el crecimiento también. Entonces, el tipo de interés nominal seguramente caiga. Y eso hace que tener más duración te beneficie. No sé si me he explicado porque es un concepto, son muchos conceptos difíciles y sé que a lo mejor dices, hostia, Javi, estás yendo muy rápido, pero de verdad, poco a poco, a medida que vayas viendo más vídeos de renta fija, te va a quedar todo súper claro. Prefiero ir con cosas más específicas y luego que pongas a ordenar todo esto que te voy diciendo, ¿no? Entonces, como vemos, si nuestro bono tenía una duración más o menos de, nuestro ETF, perdonad, tiene vencimientos de 5, 7... 5 años, 7 años más o menos, sobre todo, es lo que más tiene, incluso de más de 20 años y de 10 a 15, etc., pero tiene bonos de largo plazo, pues como ves, los tipos a largo plazo no han bajado, de hecho han subido, ¿vale? Y por eso el bono no lo ha hecho bien, porque son bonos que tienen esos bonos de largo plazo. ¿Cuándo lo harán bien estos bonos con mayor de duración? Sobre todo, duración 7 sería una duración media alta. A partir de duración media son 5 años, duración corta sería lo que es inferior a 3, duración ya larga es por encima de 7-10 años, ¿vale? Y luego tienes duraciones de 16-20 años, ¿vale? Que eso ya es una barbaridad. Pero, ¿cuándo podría hacerlo bien este ETF? Pues si pensamos que cuanto más pensemos que la economía va a desacelerar, en mi opinión, mayor duración te interesa tener. Mayor duración te interesa tener. Entonces, si tú piensas, oye, la economía no se va a desacelerar, la economía se va a mantener fuerte, entonces te puedes ir a ETFs de una duración baja. Mientras que si dices, oye, la economía se podría desacelerar y quiero tener una cobertura por ello, pues te puedes ir a ETFs de duración efectiva más elevada. Mientras la economía no desacelere, estos ETFs, como hemos dicho, no van a pagar casi. Como veis, en el último año llevan un 0,83, mientras el que está en monetarios está llevando un 2% o en cuentas remuneradas, porque está cogiendo el interés de corto plazo, pero no le afecta la duración, porque tiene duración 0, y no le ha afectado. Entonces,
ten en cuenta eso, ¿vale? Pero este ETF, si mañana se desacelerase la economía, o hubiese una recesión, una contracción, lo haría muy bien, ¿de acuerdo? Y no tendrías tanto riesgo como uno de 16 años, porque, fijaros, la volatilidad la volatilidad de este ha sido lo tenemos aquí, 4%, ¿vale? Y la pérdida máxima, vamos a coger 3 años, porque aquí está cogiendo, obviamente, la subida de tipos que ha habido, que fue brutal, de 2022, pero vamos a coger pérdida máxima un año a 3 años, pues le puedes palmar un 7-8% a este ETF, ¿vale? Pero es que a uno de duración, si te vas, este es duración 7, hemos dicho, si te fuese esa duración 15, 20, le puedes palmar un 20% perfectamente, ¿vale? Y los vamos a ver porque los tengo recolectados. Bueno, pero este sería el primer ETF que hemos visto para que lo conozcáis, 7 años. Pero vamos a empezar también con algunos de menos plazo. Ya que hemos usado ese ejemplo, vamos a irnos, por ejemplo, a uno. Tenemos de 1 a 3 años y fijaros, este lleva un 3% en el año. Es un poco lo que hemos explicado, porque no le ha afectado la subida de los tipos de interés. De hecho, los tipos de interés a corto plazo han bajado y por tanto se ha beneficiado, aunque tampoco tiene mucha duración, por lo tanto no le afecta mucho, ¿vale? Porque tú quieres capturar esa duración, sí, pero si te vas a un bono de 3 años, la duración a lo mejor es 2. Entonces ya baja un 1% los tipos de interés, ya, pero ahora solo te sube un 2% el precio, ¿vale? No te sube un 7, no te sube un 10. Entonces, cuanto menor duración tengas, menor riesgo, pero también menor rentabilidad por caída de intereses, ¿no? Entonces, este es ideal, si 1 o 3 años, es ideal ahora para los que tenéis liquidez y queréis mantenerla. Es decir, quiero mantener mi liquidez en euros, pues tenéis este, que es el iShares Core Government Bond 1-3 años. Hay otro también que tengo aquí apuntado, que es el Invesco, ¿vale? Más o menos he visto que dan la misma rentabilidad, lo que pasa que el Invesco es un poquito más barato, ¿vale? Aquí no aparece el Invesco, pero ahora os lo voy a enseñar. Y este básicamente lo que va a coger son bonos de 1 a 3 años del gobierno europeo, de gobiernos europeos, o sea, de países en Europa, ¿vale? De gubernamentales. Y bueno, pues como veis, la rentabilidad en el último año ha sido de un 3%. Entonces, este ETF ya te está dando más rentabilidad que pues esto ya es después de comisiones, ¿vale? Que la comisión de este es un poquito más cara, 0,15%. Y esto ya es después de comisión, ¿vale? Y como ves, te está dando más que una cuenta remunerada. Una cuenta remunerada te da un 2 ahora mismo porque el tipo interbancario está en el 2. Bueno, pues si te vas a renta fija de 1 o 3 años europea, pues te puede dar un 3%. Si nos vamos a la ficha informativa, pues vamos a ver un poquito lo mismo. Vamos a ver que aquí la duración efectiva es 1,67. Entonces, si los tipos de interés subiesen, mi precio del bono realmente mi precio del ETF, caería un 1,67% por cada 1% de subida en los intereses. Entonces, no tendría tanto riesgo de duración. Igual que tampoco me beneficiaría. Si los intereses caen, pues sí, te sube un 1,67%, pero tampoco es mucho, ¿vale? Entonces es poca duración y entonces aquí lo que vamos a capturar sobre todo es por los cupones, por la rentabilidad del propio bono, más que por los movimientos de precio, ¿vale? Como veis, la clasificación, que esto es muy importante, en el anterior creo que no lo hemos visto, pero la clasificación de todos estos ETFs que por lo menos estamos viendo hasta el momento son por encima de Investment Grade, ¿vale? Como hemos visto, pues son en esta categoría, o sea, en Investment Grade, perdonad. Como veis, clasificación AAA 26%, AA 25%, A tal, y este sí que tiene un poquito más de BBB, 34,20%, pero bueno, como vemos es una calidad crediticia alta. Aquí todavía no nos estamos metiendo en corporativos y demás, entonces, bueno, pues aquí tampoco podemos irnos también a un ETF de 1 o 3 años y decir, oye, pues yo no quiero riesgo de duración, porque no quiero jugar a los tipos y quiero que en mercado mi bono no se mueva mucho. Entonces prefiero irme a duraciones bajas y además porque el dinero, hemos dicho antes, lo ideal es igualar la duración que tengas del ETF o del fondo con tu objetivo de inversión, ¿vale? De plazo, objetivo del plazo que tengas para invertir. Entonces, si tú me dices, oye, yo en 3 años necesito el dinero, pues igual te tienes que ir a un ETF de 1 o 3 años, no te puedes ir o de 1 o 2, o lo que sea, ¿no? No te puedes ir a uno de 20 años plus, porque entonces puedes tener una caída en el precio muy drástica y en el momento en el que necesitas el dinero, pues tener que rescatar con unas pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos un 3%, pero por ejemplo, si quisiésemos la misma duración, hemos dicho 1,67 de duración objetivo, si quisiésemos esa misma duración, podríamos hacerlo con uno de un poquito más de riesgo crediticio y ahí sí que obtendríamos más rentabilidad. Ahí podríamos irnos a un 4 o 5% de rentabilidad anual por asumir un poco más de riesgo de crédito. ¿Qué ocurre con el riesgo de crédito? Pues que si en un momento del mercado
el mercado cayese o hubiese pánico en el mercado y los diferenciales de crédito se disparasen, el valor podría caer también, ¿vale? De nuestro precio del bono. Eso es lo que pasa un poco cuando nos exponemos a más riesgo crediticio. Que podemos ganar bien, podemos ganar más, está genial, o sea, podemos en vez de ganar un 3, ganar un 5 anual, está muy bien, puede que todo vaya genial, pero como haya un tipo caída abril de 2024, de hecho en abril de 2025, disculpar, este mismo año con la guerra comercial, lo que ocurrió es que muchos fondos de corporativos o con una con una baja calidad crediticia, perdonad, cayeron bastante el valor liquidativo en mercado porque les afectó la subida de los diferenciales de crédito, que se expandieron por miedo. Bueno, hemos visto 1 o 3 años, así que este ideal para quien quiera mantener efectivo, pero que le pague un poquito más que las cuentas remuneradas y que encima tenga calidad crediticia alta. ¿Vale? Este está bien. Tendríamos también el Invesco, que lo tengo por aquí, lo vi. Mirar, Invesco Euro Government Bond 1 o 3 años, este es igual prácticamente que el que hemos visto, lo tendríais aquí, y este tiene una menor comisión, ¿vale? 0,10. Sí que es verdad que lo hizo mejor, lo ha hecho mejor este último año, pero en los últimos 5 años lo ha hecho mejor el otro, el iShares, entonces ya es un poco dependiendo de cuál te guste más, ¿vale? Pero ambos son competencia, ambos tienen más o menos la misma calidad crediticia y más o menos la misma duración objetivo. Bueno, tiene un poquito más de duración el Invesco, un 1,86 de duración efectiva, mientras que el iShares que hemos visto antes tiene 1,67. Pero bueno, en calidad crediticia son más o menos parecidos, así que ya un poco el que os guste más. Luego, en función de que si queremos más riesgo o menos de duración, pues podríamos irnos al 3-5 años, al 7-10 años, podríamos escoger un poco la duración que queramos. Luego aquí tenemos 15-30 años, fijaros la leche que lleva en el año, ¿vale? Lleva un -5 este. Y luego tendríamos incluso de más duración, 10-15 años, bueno, este era 15-30 años y luego tendríamos de 20 años, por ejemplo. Vamos a meternos en el de 15-30 años, que es este, ¿vale? Este lo podéis guardar para cuando creáis que va a haber una recesión, pues este puede ser una buena cobertura, igual que el fondo Vanguard 20 Plus, que muchos me preguntáis, oye, el Vanguard 20 Plus euro, ¿cuándo es bueno? Pues si hay una recesión, ese fondo te va a cubrir bien, porque si hay una recesión, los tipos de interés a largo plazo caerían y ese bono subiría bastante en precio. Si no crees que hay una recesión, no tiene sentido ahora mismo exponerte a duraciones altas cuando tienes duraciones medias pagando un 4 o 5% anual. No tendría mucho sentido, pero bueno, si crees que va a bajar los tipos, pues obviamente sí, porque si crees que los tipos de largo plazo van a bajar, pues entonces, porque haya una desaceleración o lo que sea, pues entonces sí que te va a subir en precio, ¿no? Eso ya depende un poco de la estrategia que tengas. Si miramos aquí, este es 15-30 años, como veis es un poco lo mismo, en euros y demás. Si miramos la rentabilidad en el año, lleva un -5% y en el último año un -6%. En los últimos 3 años lleva un -7%, esto dividendos incluidos, y en los últimos 5 años un -33%. Entonces quiero dejar claro que a mayor duración, ahora por ahora hemos visto todos los ETFs que hemos visto hasta el momento, todos son más o menos de la misma calidad crediticia, porque es emisor, Estado europeo, bono gubernamental. Entonces, casi todos más o menos son la misma calidad crediticia. Aquí estamos viendo solamente diferencias en riesgos de duración. Y como veis, la rentabilidad, la volatilidad ya empieza a subir más. Antes habíamos visto la volatilidad, ¿verdad? Era de un 4 y algo en el de 7 años, ¿no? O no sé cuál era el que habíamos visto. Bueno, la volatilidad ahora es un 10, ¿vale? Y a 3 años un 14. Y la pérdida máxima en el último año es un 11. Y en los últimos 3 años un 19. Ya estás hablando de un producto que ya es más bien renta variable. O sea, se llama renta fija, pero ya esto, si no lo vas a mantener, esto te va a ir variando el precio muchísimo y vas a tener volatilidad. Entonces, sí, para combinar en una cartera como cobertura de una recesión, un poquito, bueno, puedes tener sentido, pero solamente si crees que va a haber una recesión, ¿vale? O una desaceleración, mejor dicho, de la economía. Entonces, como veis, bueno, pues en la ficha informativa nos aparece. De hecho, la duración efectiva es de 16, ¿vale? Por lo tanto, cada subida del 1% de los intereses de estos bonos, pues el ETF bajaría un 16% en precio y por cada bajada de un 1% en intereses de estos bonos, pues el ETF subiría un 16%, ¿no? Entonces, juegas mucho con la duración alta, juegas mucho el movimiento en precio. Y luego aquí por último de iShares voy a enseñar el de 0,1 años, ¿vale? Si no queremos casi duración, prácticamente duración nula, fijaros que no hay volatilidad en el precio, ¿vale? Fijaros que es más bien constante
y bueno, este nos va a dar un poco el tipo de interés del mercado, que es interbancario, ¿vale? Que es ahora mismo el tipo de interés a corto plazo, es cerca del 2 y algo, pues es lo que paga este ETF, ¿vale? No tiene riesgo de duración, no tiene prácticamente riesgo de crédito, es un poco como aparcar el dinero, dices, oye, mira, pues si tengo una estrategia de ETFs, la tengo sistematizada en el sentido de que en función de ciertos parámetros, pues la cartera rota y busca liquidez o busca tal, pues en vez de tenerlo en liquidez, pues lo puedes tener en un ETF que pague un 2% ahora mismo anual, ¿vale? En euros y no tienes riesgo de divisa, no tienes tal, bueno, pues así te vas sacando una rentabilidad, ¿no? Hay gente que, bueno, que para esto, que para tener un ETF de 0 a 1 año dice directamente, o un fondo, dice directamente lo meto en un monetario o lo meto en una letra o lo meto en una cuenta remunerada. Totalmente respetable, ¿vale? Porque es muy parecido. O sea, si los tipos de interés interbancarios empiezan a bajar, estos bonos acabarán pagando menos, igual que las cuentas remuneradas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora nos vamos un poquito a más riesgo. Os voy a enseñar algunos con un poco más de riesgo, porque hemos dicho riesgo de crédito. Al final, fijaros, aquí ya tenemos Bloomberg Euro High Yield Bond, es decir, bonos basura, 6,86% lleva en el año. Claro, aquí ya hablamos de una rentabilidad, pues oye, que te podría dar la renta variable también, ¿no? 5% está dando este de iShares Euro Corporate Bond Financial. Vamos a ver este. Fijaros, este es lo mismo de 0,20% de comisión, ¿vale? Este un poquito más elevada. Y básicamente te dice que lo que hace es que coge deuda, es decir, bonos de zona euro, de empresas, corporativos, de sobre todo el sector, entiendo, financiero. Y como veis, están categorizados como investment grade. Entonces, va a ser los ratings de aquí arriba. Vamos a fijarnos primero en la rentabilidad. Y como veis en el último año, aquí ya vemos un poco más de volatilidad en el precio. Fijaros, incluso aunque no sé qué duración tiene esto, pero vamos a verlo, vamos a dar la ficha informativa y en la ficha informativa nos sale duración efectiva 3,90. Fijaros que no tiene mucha duración, no tiene casi, bueno, 3,90 no es una duración muy elevada, duración baja media, vamos a decir, corta media. Y como veis, tiene más volatilidad. ¿Por qué tiene más volatilidad? Bueno, pues porque tiene un mayor riesgo de crédito y por lo tanto los diferenciales de crédito pues le afectan. ¿Qué son los diferenciales de crédito? Pues fijaros, tenemos la curva, hemos visto la curva de tipos normal, ¿verdad? Esta es la curva de tipos gubernamental o de un emisor del gobierno, vamos a decir un gobierno, vamos a decir Alemania, en euros, esta es su curva de tipos, ¿vale? Esto es el tiempo de vencimiento y esto es el interés. Entonces, a mayor tiempo, pues mayor interés, ahora mismo la curva es ascendente. Hay momentos en los que puede estar invertida, es decir, está así, ¿vale? El tipo de interés a corto plazo es más alto que el de largo plazo. Y normalmente la curva del emisor corporativo va a ser así, ¿vale? Este diferencial, ¿por qué es por encima de la curva? Pues porque este diferencial se va a conocer como el spread de crédito. El diferencial de crédito, básicamente. ¿Por qué el spread de crédito? Pues porque tú dices, oye, para exponerme, si el bono gubernamental, hemos dicho la duración era 3, ¿no? A 3 años más o menos. Si el bono gubernamental alemán a 3 años paga un 3%, pues yo exijo que esto me pague un 5%, ¿verdad? Entonces el spread, ¿cuál es? Es un 2%. ¿Qué pasa? Que cuando los diferenciales están muy bajos, esto se estrecha. Eso significa, habréis escuchado a veces que cuando el mercado tiene apetito por el riesgo, los diferenciales son muy bajitos. Bueno, pues es porque se están estrechando los diferenciales. Y cuando los diferenciales se estrechan, eso quiere decir que están prácticamente aceptando casi la misma rentabilidad. ¿Qué pasa cuando los diferenciales se amplían? Pues que entonces los precios podrían moverse y generar volatilidad. Y eso ocurre en momentos de, pues por ejemplo, abril-marzo de 2025, con la guerra comercial. Como veis, estaba en más 1% el bono y se fue a menos 0,21. Entonces hay más volatilidad, porque tenemos ese riesgo de crédito, como hemos dicho, los dos riesgos principales, riesgo de duración y riesgo de crédito. Si miramos la ficha, la teníamos por aquí podríamos ver la calidad de crédito. Y como veis, ya no tenemos nada de AAA, tenemos muy poco AA, y tenemos sobre todo clasificación A y triple B. Entonces, bueno, pues esto un poco más de riesgo de crédito, ¿no? Y como veis es 100% corporativo. Ya el emisor no es gubernamental, sino que es corporativo, entonces va a pagar más, obviamente, porque tenemos ese riesgo de crédito mayor. Y como veis es casi todo de bancos, sector financiero. Y por eso este da un poquito más de rentabilidad. Sigue siendo categoría, bueno, en el último año lleva un 5%, disculpad, esto era year to date, ¿vale? En el año este lleva un 3%, en el último año lleva un 5%. Y como veis, este básicamente
es euro denominado investment grade solo del sector bancario, asegurador y financiero, y brokeraje y real estate. Entonces, bueno, si este sector tuviese malos años, pues también los ratings podrían cambiar, ¿vale? Porque los ratings cambian, entonces podrían las notas ir cambiando y eso sería malo para el precio del bono. Pero bueno, como vemos, podemos exponernos a bonos más corporativos y obtener mayor rentabilidad. Y no estamos entrando en categoría high yield, estamos hablando de que son investment grade. Así que, bueno, aquí os enseño un ETF, pero podríais buscar, ahora que ya os he enseñado la metodología de búsqueda, podríais buscar vosotros y ver cuál se adapta al que queréis, ¿no? Os voy a enseñar otros corporativos y luego ya acabamos con high yield, por si queréis mucho más riesgo y obtener más rentabilidad, pero tenéis ese riesgo de crédito. Otro de corporativo es este iShares Euro Corporate Bond BBBBB y básicamente, bueno, pues como vemos lo mismo, vamos a darle a la ficha de hecho y vamos a ver que es un fondo, bueno, un ETF que tiene una duración efectiva más o menos similar, 3 años, entonces bueno, hablamos de una duración corta media aproximadamente y como veis, pues aquí lo que tenemos es sobre todo triple B y un poco de doble B. Entonces estamos ya con, básicamente el fondo lo dice aquí, dice Euroshares, replica el índice no sé qué y básicamente coge bonos justo al límite de investment grade, es decir, en la categoría, recordar, triple B, pero también de un poco especulativo, doble B. Entonces, captura un poquito más en ese sentido de riesgo por tener ese 10% en doble B, que es más categoría especulativa. Y como veis, pues tiene de Engie, de Volkswagen, de Société Générale, de Orange, de Unicredit. Estas son los principales emisores, el 12%. Y aquí tiene un poco más de sectores, ¿vale? No solo es banca, sino que tiene un poco de todo. La duración, de nuevo, son 3 años, entonces no tiene excesivo riesgo de duración. Y como veis, lo que tiene es volatilidad, pues debido a justamente lo mismo que hemos dicho antes. Debido a los spreads de crédito, debido a los movimientos que hubo pues en movimientos de tensión de mercado, de tensionamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso más práctico, pues fue abril. Esto fue un momento bueno para comprar cuando los diferenciales de crédito se dispararon, pero tú pensabas que iban a volver a normalizar. Pues eso, el valor liquidativo de muchos ETFs cayó, igual que de los fondos, y fue un momento que muchos pues pescaron y fijaros, en los últimos 6 meses, ¿no? Aproximadamente son, sí, 3 meses, fijaros, la rentabilidad, ¿vale? 6 meses. Si analizas eso, claro, porque estamos hablando de renta fija. En el último año, pues lleva un 5%. ¿Vale? Y year to date pues llevaría un 2,81. Aquí estaríamos teniendo un poco más de riesgo que en el otro, ¿vale? Lo que pasa es que el otro era solo banca. Y luego, contra este compite otro, que es el de VS, que lo mismo, tiene... Voy a ponerlo aquí a ver si lo encuentro. Aquí, este. Luego tenemos este otro ETF, VS BBG Euroarea Liquid Corp, que tiene un poquito menos de duración que el que hemos visto, ¿vale? Que el de iShares, fijaros, tiene una duración de 2,84, ¿vale? O sea que es una duración incluso más baja. Y luego tiene un poquito mejor calidad crediticia, porque vemos que sí que es verdad que tiene bastante triple B, BBB+, BBB-, pero como veis también tiene AA, AA-, A+, A-. Entonces tenemos poco riesgo de duración, entre comillas, riesgo de crédito, pero sigue siendo investment grade. De hecho, aquí lo pone, ¿vale? Que invierte, de hecho, de 1 a 5 años, en bonos de 1 a 5 años. Eso hace que la duración pues, sea el 2 y algo que hemos dicho. Y que sean los emisores más grandes y más líquidos de la zona euro. Corporativos y con rating investment grade. Entonces, bueno, le está sacando más o menos la misma rentabilidad en el año al anterior y con un menor coste, ¿vale? Así que, bueno, pues este que tenéis también para conocerlo. En el año lleva un 3% con los dividendos. Luego la frecuencia de distribución la tenéis aquí abajo, ¿vale? Si es semestral, algunos pagan el cupón al año, otros lo hacen semestral, otros trimestral, eso ya depende del que queráis, pero bueno, la rentabilidad es la misma. Otro que tengo por aquí también es uno de PIMCO, que de hecho aparece en la página 2, si no me equivoco. Aquí, PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond. También uno de baja duración y que en principio invierte en bonos corporativos investment grade. Aquí ya sí que tenemos un poco más de comisiones, ¿vale? Y si nos metemos en la ficha informativa, pues tenemos aquí los datos. Este incorpora también otros países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 6%. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué nos dice? Dice, Europedal consiste en generar la máxima rentabilidad al mismo tiempo gestionar las inversiones con prudencia. El fondo invertirá en una cartera diversificada de renta fija corporativa, clasificación investment grade, ¿vale? Y denominados en euros. La duración de la cartera puede estirar entre 0 y 4 años, ¿vale? O sea, que lo van moviendo entre esos 0 y 4 años de duración.
Sabemos que es una duración de nuevo baja a media, más tirando a media, y sabemos que la calidad crediticia pues se va a mantener en investment grade. ¿Qué tal lo ha hecho este de PIMCO? Bueno, este ya se va a 0,5 de comisión, pero bueno, en el último año lleva un 5%, 5,36%. En el año lleva un 3,58%. Bueno, entonces se pueden encontrar algunos ETFs interesantes también, aunque pagues un poco más de rentabilidad. Aunque si ya te vas a temas activos, quizás alguno prefiera pues irse a un fondo, ¿vale? Más que a un ETF. Y yo lo puedo entender perfectamente. Yo este vídeo lo he hecho porque la gente me ha pedido ETFs. Si pedís fondos, hacemos un vídeo de renta fija exclusivo de fondos. Y por último, por enseñaros uno, para que veáis el tema que comentábamos, ¿no? Del riesgo de crédito, enseñaros uno High Yield. Como veis, High Yield Bond, UCITS, ETF. Este ya se va a 0,40 también. Y como vemos, pues lleva una rentabilidad, vamos a verlo aquí, en el año del 4%. Y en el último año de casi el 7%, 6,86. Lo que pasa que aquí tenemos mucho más riesgo de crédito, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Como veis, aquí está la ficha, TER más alta, 0,40. Y como veis, la calidad crediticia pues está por debajo de BAA, ¿vale? Y de hecho, bueno, se considera calidad crediticia high yield. Sí que tenemos una duración efectiva de 2,63, entonces sigue siendo una duración baja a media, tirando a baja. Y aquí tenéis los distintos pesos por países que tiene. Pero vamos, ya nos dice claramente que es Euro-Denominated High Yield Corporate Bond Market, ¿vale? Así que la calidad crediticia va a ser calidad High Yield. Como veis, además invierte en bonos bullet, ¿vale? Que son los tradicionales que hemos dicho antes, putable y callable, ¿vale? Entonces hay bonos call y bonos put. Bonos call, pues el emisor, por así decirlo, puede llamar el bono cuando considere. Entonces, si los tipos empiezan a bajar, pues puede colear, se dice, el bono para así devolverte el principal y emitir nueva deuda a un menor tipo de interés. Entonces, tu rentabilidad máxima siempre va a estar capada, ¿vale? Y putable, pues es al revés. Tú puedes devolver, en este caso, el bono. Dicho esto, bueno, pues otro ETF por si queréis conocer. De todas formas, hemos ido viendo varios, pero mi idea era que entendieseis un poco el porqué de la rentabilidad de unos, de otros, cómo funcionan, cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. Y obviamente no me da tiempo a cuadrar todo esto en una sola clase, por lo tanto, si queréis más profundidad, ponedmelo en los comentarios y lo iré trayendo en próximos vídeos. Si queréis que hagamos uno de fondos, por favor, decídmelo. Y si queréis que también hagamos uno de mejores ETFs, a lo mejor en Estados Unidos o a nivel global, de deuda global, decídmelo también. Y si merece la pena cubrir divisa, no cubrir divisa, si queréis lo podemos ver también en otro vídeo, porque ese es otro riesgo importante, la divisa. Porque mucha gente dice, oye Javier, ¿y por qué no inviertes en un bono de Brasil que da un 15% o un 10%, que los tipos están mucho más altos? Y digo, vale, pero lo compras en reales y luego ¿qué pasa con la divisa? Porque si resulta que ganas un 15 por el interés del bono y pierdes un 15 por la divisa, ¿qué te queda? ¿No? Entonces, claro, tengamos en cuenta eso también, que el riesgo de divisa es muy importante y además el movimiento de las divisas es muy dependiente de lo que hagan los tipos de interés. Entonces, tiene ese sentido, ¿no? Hay que tenerlo todo compaginado. Por eso yo siempre pienso que es mejor empezar en renta fija, siempre en una divisa, en tu divisa base, para así evitar ese riesgo de divisa y entender bien lo que está pasando con los tipos de interés de tu región, bueno, pues dónde puedes protegerte, etc. Al final, la renta fija, lo que beneficia una cartera de la renta fija es que lo primero, da una rentabilidad que más o menos puedes estimar, es decir, si yo sé que esta renta fija está dando más o menos un 1%, 2%, 3% a este plazo, pues más o menos es lo que puedo estimar el año que viene. Obviamente los tipos se van a mover y el efecto duración va a tener su efecto en mi precio, pero más o menos puedo estimar qué es lo que puede pasar, ¿no? Luego, por otro lado, nos reduce la volatilidad de la cartera, porque si yo diversifico en un activo que es menos volátil, pues obviamente también va a reducir la volatilidad de la cartera. Obviamente si me voy a duraciones de 20, 15, 17 años, pues no. O high yield, o calidad crediticia basura, pues tampoco. Pero sí que si me voy a algo que sea calidad crediticia buena y duración media baja, pues va a reducir bastante la volatilidad de mi cartera. Y luego, pues por estrategias que puedo jugar, ¿no? Si considero como refugio, si considero que puede venir una recesión, pues me voy a más duración y puedo incrementar la duración de la cartera para tenerlo como protección a la duración. Y de hecho podríamos hacer un vídeo también de los bonos ligados a la inflación, de los tips, que es algo que yo creo que os gustaría. Te puedes ir a bonos a vencimiento, ¿vale? Obviamente voy a quitar aquí los filtros. Te puedes ir a bonos a vencimiento y como veis aquí salen las fechas, los iBonds, los conocidos iBonds de iShares o los Target Maturity de Xtrackers, ¿vale? Y tenéis esos o los de Amundi Fixed Maturity. Y como veis sale la fecha
en la que vencen esos bonos que tienen, y más o menos pues podrías decir, oye, si yo necesito el dinero para tal fecha, pues puedes cuadrar con estos bonos a vencimiento específico y así cuadrarte los flujos que tú quieras, sin necesidad de tener que comprar un bono individual porque tienes ese riesgo de que ese bono individual pues te pueda salir mal o lo que sea, sino que aquí tienes una cesta, como hemos dicho, comprando un ETF o un fondo. Así que, bueno, yo creo que hemos abordado un poco las categorías principales, hemos visto algunos ETFs, os he enseñado un poco cómo podéis buscarlo en el buscador. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si quieres aprender mucho más de renta fija, pues oye, consulta las formaciones que tengo abajo en la descripción, y cualquier otra cosa pues estoy a tu disponibilidad. Si apoyas mucho este vídeo, traeremos otro para seguir abordando estos temas y ver muchos más productos. Un abrazo, familia, que os vaya bien.